Buenos días, mi nombre es Melissa y el de mi compañera es Caris Levy y nosotros les vamos a hablar sobre la arquitectura y la religión. La arquitectura religiosa es un patrimonio cultural de gran importancia para los países y ciudades, ya que esta muestra el concepto que tiene el ser humano acerca de Dios en una época determinada y muestra cada uno de los pensamientos que éste tiene sobre sí mismo en relación con su deidad. Por lo tanto, este tipo de arquitectura muestra la espiritualidad del ser humano, ya que éste es capaz de crear estructuras y edificaciones que vayan acorde con cada una de sus creencias. Las edificaciones que se crean en la arquitectura religiosa cumplen con un conjunto de características que nos permiten identificarlas como parte de de un determinado periodo histórico o de una determinada civilización. Un ejemplo claro de estos son los templos de la antigua Roma. En este entonces los romanos creían en varios dioses y pues ellos decidieron construirle un templo a cada uno de sus dioses. Dentro de estos templos ellos guardaban joyas, tenían sirvientes, otros elementos característicos de los reyes. Un dato interesante sobre estos templos es que como todo diseño religioso o estructura religiosa, se espera que este nos brinde esa sensación de paz y de seguridad. Por lo tanto, los romanos se les ocurrió la idea de que sus edificaciones pudieran tener paredes de mármol grueso y que las puertas estuvieran totalmente cubiertas. Para aquellas edificaciones que eran abiertas, pues simplemente ellos les ponían celdas en el interior de la misma para que no se perdiera esa seguridad. Ahora, vemos que la historia ha demostrado a lo largo de los siglos que los arquitectos han procurado crear espacios que satisfagan las necesidades o demandas de los diferentes credos religiosos. Porque recordemos que la razón de ser de una estructura o de un edificio es cumplir con la función por la cual fue construido. Es por eso que vemos que las soluciones constructivas van a variar dependiendo de las necesidades litúrgicas o religiosas que tengan dichas civilizaciones. Lo podemos ver incluso en los diferentes pensamientos que se tenían en cada una de esa época. Por ejemplo, en las civilizaciones antiguas se consideraba que el templo era una morada de los dioses y no todo el mundo podía acercarse a ellos, simplemente podía la parte sacerdotal, al igual que Egipto, donde simplemente podían acercarse a las pirámides que eran construidas en honor a los dioses, los sacerdotes. En cambio, en Grecia vemos que la iglesia estaba más cerca de la ciudad y que el culto era accesible a todos. Cualquiera que quería pedirle a uno de los dioses algo acerca podía ir y rendirle culto. Entonces vemos dos pensamientos diferentes y cómo responde la arquitectura a sus necesidades de manera diferente también. Ahora bien, asimismo como van evolucionando las culturas y las creencias, asimismo va ajustándose la arquitectura para poder suplir las necesidades del ser humano del momento. De ahora nos vamos a ubicar en la Edad Media. La Edad Media se caracterizó porque el ser humano dejó de creer en varios dioses y se enfocó en solamente creer en un dios o en una trinidad. En el ámbito de la arquitectura, la Edad Media se empezó a utilizar el estilo gótico, el cual se caracterizaba porque la construcción estaba totalmente a oscuras y solamente le entraba la luz a través de los vidrios o era iluminada levemente por las velas que había en el interior de la edificación. Otra característica es que la diferencia de las demás estructuras es que las catedrales del estilo gótico, a diferencia de las romanas, pues simplemente estas eran más altas y al momento de tu entrar, en esta se formaba un eco que la gente se lo atribuía a que era la espiritualidad que estaba en este lugar. Ahora pasamos de la Edad Media al Renacimiento. Ya de aquí cambia completamente la imagen de Dios. No se creía que eran varios dioses como en la parte romana, ni en civilizaciones antiguas que solo podía estar alguien sacerdotal, sino tampoco se creía que era como en el estilo gótico, que era como un espíritu que habitaba en las catedrales, sino que ahora comienza a verse la imagen de Dios como un emperador, como un guerrero, como un príncipe. Entonces, de acuerdo a ese pensamiento, cambian también las transformaciones del diseño, en el que ahora las catedrales comienzan a tener lo que son cúpulas, comienzan a tener pinturas dentro de sí,
joyas, mármol, entre otras cosas. Recordemos que en el Renacimiento las construcciones buscaban la perfección, estaban inspiradas en la arquitectura greco-romana y buscaban la armonía y la simpleza. Es por esto que en la mayoría de sus construcciones vemos cómo existe esa simetría y la búsqueda de que cada eje quede igual, buscando la perfección. Ahora, si lo comparamos con el estilo gótico, vemos que las catedrales del estilo gótico son muy altas porque se consideraba que mientras más altas estaban, más cerca estaban del cielo. Pero esta idea cambia en el Renacimiento y tratan de realizar catedrales mucho más de acuerdo a la proporción del ser humano, realizando también catedrales mucho más sencillas. Ahora del Renacimiento nos ubicamos en las sinagogas judías. Estas, estas se caracterizaban porque los judíos ellos tenían una religión muy diferente a todas las que hemos mencionado, ya que los judíos creían más en el libro, le daban más importancia al libro que a la iglesia. Por lo tanto, ellos creían firmemente que donde sea que estuviera el libro y 10 judíos, ahí estaba la iglesia. Por eso al principio ellos se congregaban en sus hogares a compartir la palabra, pero después se crearon lo que hoy conocemos como las sinagogas judías. Estas se caracterizaban porque tenían un estilo neorrománico y este estilo se caracterizaba porque en su interior poseían pocas decoraciones, como vemos en esta imagen. Tenían pocas, generalmente no tenían gárgolas, pero cuando la tenían eran en pocas cantidades, pocas estatuas, sutiles pinturas. Ya se dejó de usar las pinturas escandalosas, las decoraciones llamativas, y también la pintura que tenía el templo en sí eran colores claros o blancos. Eh, También un dato interesante sobre las sinagogas judías es que dependiendo de la región, esta pueden variar en su diseño del exterior, pero siempre el interior va a tener un mismo estilo, donde sea que vayamos. Ahora, teniendo en cuenta todas esas percepciones acerca de Dios, vamos ahora con una nueva y nos vamos a enfocar en el siglo XX, en un pequeño pueblo de Nueva Inglaterra, donde tenemos una iglesia. Ahora ya Dios no es ni un emperador, ni es el espíritu, ni son varios dioses, sino que simplemente Dios se consideraba a partir del siglo XX como una persona a la cual tú le podías contar tus problemas y hablar como si fuera un amigo. Entonces todos los pensamientos cambian y todas las percepciones también, porque un pensamiento que cambia acerca del Dios también cambia con respecto a la representación arquitectónica que se tiene para su casa. Entonces entra el concepto en el siglo XX, a partir de él, el concepto del buen ciudadano, donde se enfocaba más la persona, los religiosos, en realizar lo que es la moral, ayudar a los otros y ofrecer algún servicio. Es por esto que ya no es tan importante que en los lugares, los espacios arquitectónicos desarrollados para cultos religiosos, que sean ya tan con alturas máximas, con vidrieras, con ornamentos, con pinturas, con joyas, sino que simplemente un lugar en el cual se puedan unir como si fuera familia. A partir de el último tercio del siglo XX podemos ver esta generación de lo que es la estética religiosa, donde entra de nuevo lo que es el concepto del buen ciudadano. Ya no existían las mismas necesidades. Ya ahora, a partir de, antes de rezar, solamente de rezar, también se necesitaban otras necesidades que ayudaban al concepto del buen ciudadano, pues satisfacían lo que eran lo que es la caridad, crear espacios para la familia, crear espacio para los jóvenes. Es por esto que cambia el programa arquitectónico de la iglesia, de simplemente para rezar, para crear otro espacio en el que las personas del vecindario del pueblo puedan unirse, donde la iglesia ya deja de ser un espacio completamente y restringido religioso a pasar de ser un espacio de ayuda para otros y del pueblo. Como pudimos ver, a medida que pasan los años, los estilos arquitectónicos religiosos van cambiando de estilos. Gracias a estas construcciones podemos darnos cuenta de cómo vivían las personas de ese tiempo y cuáles eran los materiales arquitectónicos que utilizaban para hacer sus edificaciones. Las personas en la antigüedad
se basaban para hacer sus edificaciones en técnicas vanguardistas a base de prueba y error, para así poder encontrar una técnica y un conjunto de materiales que pudieran suplir con lo que ellos esperaban de su edificación, ya que en ese entonces se necesitaban edificaciones, como siempre se han necesitado edificaciones que suplan las necesidades del ser humano, pero en ese entonces se necesitaba que fuera una edificación que saliera económicamente económica en el ámbito de los materiales y que fuera a la vez espaciosas para ellos poder hacer sus actividades y que fuera con buena iluminación. Espero que les haya gustado mucho nuestra exposición y que hayan aprendido sobre la arquitectura y la religión. Muchas gracias.